Muy buenas tardes, intercesores 24 horas. La paz de nuestro Señor sea con todas nosotras y con ustedes también. Ahora, ¿quién nos va a dar la levadura de los Corintios? Elizabeth Quiñones. La pastora Elizabeth Quiñones nos va a hablar sobre la levadura de los Corintios. Que Dios le bendiga y que el Espíritu Santo llene su boca, pastora. Si puede abrir su cámara, se lo Gracias. agradecemos. Gracias. La levadura de los Corintios está en Primera de los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, no como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a los creyentes que estaban en el Señor, pero constantemente estaban en pecado. Él no le estaba hablando en conversos, se supone que le estaba hablando a un pueblo cristiano y les está hablando de la malicia que hay en ellos y de la maldad que había en ellos. En ese contexto, la referencia a la levadura es una proteína, una enzima o un hongo, que con solo ponerle un poquito, como ya lo he explicado anteriormente, a la masa se leuda, se infla, se sopla. Entonces, a eso le estaba refiriendo el apóstol Pablo. Él le aborda directamente, él es directo, los problemas de inmoralidad sexual que estaban ocurriendo en el ámbito de ellos y otros comportamientos dentro de la iglesia de los que el apóstol Pablo no los describe, pero dice y otros comportamientos. Esa levadura en un sentido bíblico es a menudo utilizada como una metáfora para describir algo que se extiende o influye de manera negativa. En el versículo 6 vimos que dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, como en un pecado que le decía el Señor Jesús, el pecado de fornicación, de adulterio. Con solo concebirlo, verlo con tus ojos, concebirlo en tu mente, ya lo cometiste sin haberlo llevado a cabo. En este caso, en el versículo 6, él les dice: limpien pues la vieja levadura para que sea una buena masa, así como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Se está refiriendo en la época en que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que fueran a buscar el aposento alto, y en el aposento alto iban a celebrar la Pascua, y ahí estuvieron los 7 días en ese aposento, celebraron la cena del Señor. En el versículo 8, ahí dice, y le dice que sean sin levadura. Bueno, porque su Pascua y su sacrificio ya es Cristo, él ya fue sacrificado. Así que celebren la fiesta no con la vieja levadura, que la vieja levadura era la malicia, la maldad que había en ellos, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces el pan sin levadura significa sinceridad y verdad. A eso estamos llamados como cristianos. De una forma sencilla explico. Esa levadura, en este pasaje, Pablo utiliza el concepto de levadura para referirse a un pequeño pecado o comportamiento inmoral que puede influir negativamente en toda la comunidad. Así como una pequeña cantidad de levadura puede fermentar toda la masa, con un poco de pecado puede también afectar a toda la iglesia. Él no explica cuál es el pecado exactamente de inmoralidad sexual, pero podría haber sido un adulterio, podría haber sido una fornicación, como en otras ocasiones lo ha explicado la pastora Elizabeth Pimentel, podría haber sido un engañador, porque tenía malicia y tenía maldad. Entonces, la vieja levadura, Pablo dice que representa los pecados y las actitudes antiguas. O sea, antes de nosotros llegar a Cristo, todos estábamos leudados. Teníamos esa vieja levadura. Éramos maliciosos, mentirosos. Y bueno, si seguimos diciendo pecados, saldrían cualquier cantidad. Entonces, le estaba diciendo que no debían tener más entre ellos como creyentes esa vieja levadura, porque si ya conocían a Cristo, ¿cómo iban a seguir caminando en esa vieja levadura? En el contexto específico de este capítulo 5, él se refiere a un caso de grave inmoralidad sexual que estaba siendo tolerado por la comunidad. O sea, todos lo sabían,
pero lo toleraban, lo pasaban, como un caso que nos explicó la pastora Elizabeth Pimentel, que fue de un muchacho que era homosexual y estaba en una iglesia, y que lo vimos, creo que fue en el día de ayer que tocamos ese tema, y de los órganos sexuales, o que se iba a operar, iba a actuar como mujer o como hombre, no lo recuerdo bien exactamente, pero es más o menos que uno tenga conocimiento de una situación de estas, y porque le conviene a X o a Y persona, todo el mundo lo tolera, pero no le hacen ver el pecado a la persona. Esa nueva masa, cuando Pablo la menciona, la nueva masa se está refiriendo a la transformación que ocurre cuando uno acepta a Cristo. Los creyentes somos llamados a vivir en pureza y santidad, dejando atrás nuestras viejas formas de vida. Cuando habla del sacrificio de Cristo, Pablo se está refiriendo a Cristo como una nueva Pascua. Como él resalta el hecho de que ese sacrificio nos libera del pecado. Por lo tanto, los creyentes debemos vivir vidas que reflejen esa liberación y pureza. Debemos también celebrar con sinceridad y con verdad. Pablo concluye que nosotros, instando a los corintios a celebrar su relación con Dios, o sea, la fiesta, no lo hagan con actitudes pecaminosas, con la vieja levadura, sino con la sinceridad y verdad, como son los panes sin levadura. Esto enfatiza la importancia de vivir auténticamente y en conformidad con los valores del reino de Dios. En resumen, Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corintios es que les habla de una levadura, que hay una levadura mala, pero también hay una levadura buena. La levadura mala es la malicia, la maldad, y puede haber una levadura buena, que es la que le hace ver a uno el pecado, lo que uno tiene, pero que tiene que coger y sacarlo para poder ir a la cruz de Cristo. Pastora, perdón. Quiero resaltar lo que usted dice de que él los instaba en la Pascua y le decía que celebraran la Pascua de Cristo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le hacía énfasis en esto? Porque él lo que le estaba queriendo decir era, mire, nosotros ya sabemos que hay gente que toma la palabra, que toma esto como una fachada de, míreme, soy bueno, pero siguen haciendo lo mismo. Y la siguiente otra vez. Es como el esposo que le pega a la esposa, la maltrata, la humilla, le habla mal. I'm sorry. Y sigue maltratándola, humillándola y hablándole mal. Como el hijo que hace un descaro contigo, una mala crianza, y hoy te pide perdón y mañana vuelve a lo mismo. Y otra vez vuelve a lo mismo y mañana te hace una y te hace otra. Es lo mismo. Una persona que hoy está orando, pero el mismo día está pecando y al otro día insiste en el mismo comportamiento y no lo quita. Entonces, Pablo le está haciendo la advertencia que recordemos que el Señor Jesús, el Padre, el Elohim, el Altísimo, el Yo Soy, le dijo al pueblo, estoy harto de sus sacrificios. Esa es la Pascua antigua, donde el pueblo aprendió a huir de la ira venidera. Hacían la Pascua, pero hacían la Pascua, celebraban la Pascua, sacrificaban el cordero y seguían pecando, seguían adorando a otros dioses. Y la misma Pascua que le ofrecían a Dios se la ofrecían a los Baales. Y eso sigue pasando. Nosotros hasta hoy vamos a empezar a celebrar la Pascua en el tiempo que es y de la manera correcta, porque antes la estábamos celebrando como nos enseñaron, no como dice la palabra, no como Dios dijo que se celebrara. Y lo más delicado de esto es que esta Pascua se celebra en el cielo. Y como la están celebrando en el cielo, el Padre nos enseñó para que también nosotros nos uniéramos a celebrar esa Pascua. Por eso tenemos que aprender de Pascua, que es Pesaj. Eso es lo que significa Pascua. Por eso mañana, que es sábado 12, que es el día que empieza, bueno, hoy empieza a las 6 de la tarde, la Pesaj, la Pascua, el Passover. Nosotros vamos a ir a instruirnos en ella, a conocer un poco más, orando para que el Espíritu Santo nos enseñe y para que nos alineen los tiempos. Quiero dar una palabra profética en este tiempo. Este es el tiempo donde los que en verdad entremos en el aposento para celebrar de la manera correcta la Pascua, vamos a recibir los juicios de Dios sobre la tierra con nosotros dentro, sin que ninguna de las plagas que Dios lance para los que están mal venga para nosotros. Este es el tiempo donde nuevamente se van a reforzar en los lindeles de nuestras casas los
cimientos y la marca con la sangre de Cristo para que cuando vengan las plagas que van a ser desatadas en este tiempo, no toquen nuestras casas. Este es el tiempo donde cuando la mortandad toque la casa de los demás, nosotros no moriremos, y nuestros hijos, ni nuestro ganado, ni nuestra vaca. Cuando los poblados, cuando la tierra de los demás venga a ser asolada por la mosca, por la pulga, por el piojo, por la langosta, por el saltón, por el repoltón, por todo el ejército que Dios va a levantar contra el brujo, el hechicero, el algorero, a nosotros no nos tocarán. Este es el tiempo donde nosotros salimos de esclavitud para ir a la libertad a la que Cristo nos llamó. Y yo alabo el nombre de Dios porque mucho tiempo le decía, Señor, ¿por qué este llamado mío tan tremendo? Siempre exhortar, a corregir, a incomodar a la gente, que la gente le esté cogiendo fastidio a uno cuando no quieren escuchar la palabra de corrección. Sin embargo, esta vez Dios me ha dado la palabra y sigue ligada al tema. Alíñese, alíñese al tiempo, alíñese al reloj de Dios, porque necesitamos sacar toda esta levadura. Y mire cómo Dios nos ha estado hablando. Pastora, que el Señor siga llenando su boca. Bueno, y ahí ahora Pablo le estaba diciendo ya que Jesucristo era nuestra Pascua, y Pablo le recordó la época del faraón cuando las 7 plagas, las 10 plagas de Egipto. Pablo le recordaba a ellos cuando tuvieron que, el Señor se proveyó del cordero para que marcaran las puertas. Y entonces, pero que ahora Jesucristo era la Pascua, que olvidaran la vida antigua y que pudieran caminar para esos días de los 7 días de Pascua en la nueva vida, que tenía que ser, todo era espiritual, que ya no necesitaban más sacrificios, que ellos eran imperfectos y que Dios, sabiendo esa imperfección del hombre, se proveyó para ese tiempo un cordero para siempre, que era Jesús. Y y constantemente Pablo le está dando instrucciones a este pueblo porque era muy incircunciso, muy rebelde. Entonces, ahí también aquí tenemos también que Pablo, en ese amplio concepto que les da a ellos, les dice que los llama que sean conscientes de sus acciones y sus actitudes, que vivan en pureza, que vivan en autenticidad, como respuesta al sacrificio de Cristo. Que algún día nosotros, como estamos aquí, nosotros pueda que tengamos todavía levadura, como decía la hermana Nora, ahora en nuestras vidas. Claro que a lo mejor tenemos levadura, pero que es tiempo que saquemos esa levadura. Porque nosotros ya no estamos, como dice en Efesios 4:22, nosotros ya no estamos en la vieja manera de vivir, sino que ahora estamos en una nueva manera de vivir. Dice la palabra de Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de vuestro corazón. Y a eso estamos llamados. Así es, a eso era que Pablo también llamaba a esto, a los corintios, al pueblo de los corintios, que era de todas las otras que habían, era un pueblo muy, muy tremendo, muy tremendo. Y le decía, para ser seguidores de Cristo, necesitan renunciar a esa vieja levadura, necesita para que sean borrados sus pecados. Si ustedes los confiesan de corazón, Dios les va a tener en cuenta. No anden como ciegos, no anden con el entendimiento entenebrecido, no anden en oscuridad, no anden ajenos o ignorantes de Dios, de las cosas de Dios. Mejor dicho, Pablo los exhortaba fuertemente. Les decía, ustedes se han entregado a la lascivia, ustedes se han vuelto insensibles a la palabra del Espíritu Santo de Dios. O sea, nada los movía. Y entonces Pablo le dijo, ustedes lo que están es muertos en pecados y en delitos. Y así también nosotros un día cuando llegamos al camino del Señor estábamos nosotros, muertos en pecados y en delitos, pero no podemos seguir en esa vieja levadura, sino que tenemos que realmente cambiar nuestras actitudes, nuestros actos. Ahí el Salmo 19:12 dice, el Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, le dijo el salmista al Señor. Y eso nosotros, está bien, estamos aquí trayendo a memoria todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, y como lo hizo con ese pueblo, tal vez ese pueblo de Corintios hoy seamos nosotros. Y estamos viendo las cosas y no entendemos y no queremos salir del pecado, no queremos abandonar lo que nos explicaba la pastora ahora con la fiesta de las Pascuas, de los conejitos. No, que no, nosotros, y ahora entonces, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Entonces empieza a endurecer su corazón, pero dice que cuando nosotros
disponemos el corazón para Dios, Dios nos ayuda y nos fortalece nuestra habilidad y nuestra espiritualidad, y no solo vamos a ir a hacer un camino. Hay una intención oculta detrás de toda buena obra y nosotros tenemos que sopesarlas todas como creyentes. También dice que en 2 Corintios 10:5, también Pablo le decía que los corintios que tenían que derribar todos esos argumentos, y a eso estamos llamados nosotros hoy también. Esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, como lo de aquella, para poner un solo ejemplo, la fiesta de la Pascua. No, papitos, pues nosotros la celebrábamos antes, ahora, porque no sabíamos, porque éramos ignorantes. Ahora vamos a jugar en la casa, vamos a ver una película cristiana, vamos a hacer cosas diferentes, pero hay que cambiar. No podemos seguir siguiendo los rudimentos del mundo. Debemos discernir todo y cuidarnos para seguir adelante con Cristo. Hay que cuidar inclusive desde las palabras. Otra cosa que Pablo les exhortaba a ellos era que cualquier cosa es que hacían chistes de doble sentido, maliciosos. Y por eso en la palabra Él nos insta a nosotros a dejar ya como creyentes esos chistes de doble sentido, esas truanerías. En Efesios, por allá en Efesios capítulo 5, Pablo lo dice, chistes de sentido morbosos, todo eso era un pueblo muy, muy, muy tirado a todo lo que tenía que ver con esa parte de lascivia, de sexualidad. Entonces, la levadura de la maldad estaba en ellos. El cristiano se creía igual a todos a todos, se hacían los de la vista gorda, eran deshonestos, fornicaban, adulteraban, hacían prácticas que no convenían, no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, había porno, había juegos, había, mejor dicho, cualquier cantidad, aditivos, juguetes ellos eran muy, como dice, exhibicionistas. Entonces, por eso era que Pablo los exhortaba tan duro, tan fuerte. Y el antídoto para este pueblo dice que estaba en Santiago 1:21, que desecharan toda malicia. Pablo les dice, desechen toda inmundicia, no sea que se descuiden ustedes de la palabra de Dios y vengan a ser, y vengan a ser rechazados y repudiados por Dios, parafraseando la palabra. Entonces, que se hicieran más, que se miraran como un espejo, les decía Pablo, que fueran más oidores y no tanto, porque oían, pero no hacían la palabra del Señor. Oían, pero no atendían. Entonces, cada día hay que renovarnos. Nosotros también mirándolos a ellos, tenemos que mirarnos como en ese espejo hoy en día y renovar nuestro espíritu, renovar nuestra mente y no conformarnos a los deseos de este siglo, sino transformarnos y cambiarnos a la manera de vivir conforme Cristo y su Espíritu Santo está en nosotros, vivir vidas de santidad, vidas de verdad, para que lo podamos lograr. El Señor es el único que nos puede hacer entender y cambiar. Y solo lo podemos hacer yendo a la palabra de Dios, no para oír, no para ver, sino para hacer conforme el Señor nos está enseñando, para que nos afiancemos y nos cimentemos en la palabra para ser cristianos firmes y no fluctuantes. Así que ya sabemos, Jesucristo es el verbo, que es la palabra. Cuando nosotros vamos al verbo, vamos es a la palabra. Y podemos sacar toda esa levadura de maldad de nosotros, echar fuera toda esa vieja levadura, porque el Señor nos llama a ser nueva masa. Somos una nueva levadura. Nos llama a ser odres nuevos. Así que, bueno, con esto termino. En el nombre de Jesús, hay que mover los pecados, removerlos, pensar de corazón, como venimos haciendo durante todo este tiempo, escudriñarnos, limpiarnos y no caer en lo que cayó el pueblo de los Corintios. Amén. Amén y amén. Bueno, creo que esta es una palabra, cada una de las palabras que hemos recibido ayer y hoy, los 5 videos de hoy van a quedar en el canal. Voy a tratar de subirlos hoy mismo. El video de todas las levaduras, que también lo hicimos en uno, creo súper largo, quedó como de 1 hora, de casi 2 horas. Por eso lo partimos en segmentos por cada una.
compártaselo a todos los pastores, evangelistas, profetas, maestros, la gente que comparte la palabra, porque no estamos hablando de los que están afuera, estamos hablando de los que estamos adentro. Así que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruye y que papá nos discipline, exhorta, corrija, porque somos hijos, ¿verdad? Y muy amados, y al hijo que se ama se disciplina y se corrige. Que el Señor nos corrija y nos discipline. Alabamos tu dulce nombre, papá, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Niñas, Niñas, nosotras nosotras terminamos terminamos la